No te quedes nunca con el no, siempre busca el cómo sí. Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia? Bienvenidos a una entrevista más del especial conmemorativo del Día Internacional de la Mujer aquí en Mining México. El día de hoy le damos la bienvenida a Doris Vega, que se desempeña como presidenta de Women in Mining México y también tiene el cargo de directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Compañía Minera Cuscatlán. Doris es una mujer muy destacada en el sector minero. Ella lleva muchos años de trayectoria y queremos que nos platiques, Doris, pues justamente todo este tema del empoderamiento a la mujer es algo muy importante para nosotros y tú como una mujer destacada en esta industria, pues te damos la bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Rubí. Muchísimas gracias a toda la audiencia que está con nosotros el día de hoy por tomarse este espacio y pues juntos compartir estas experiencias que nos hacen más fuertes y sobre todo que nos invitan a reflexionar en este día tan importante que es el 8M. Pues en ese sentido me gustaría que nos compartieras una breve descripción de tu trayectoria académica y profesional. Bueno, pues por la parte académica, soy licenciada en medios masivos de comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una especialidad en cine por la Universidad de Thames Valley en Londres, Inglaterra, además de contar con la maestría en imagen pública por el Colegio de Imagen Pública de aquí de la Ciudad de México. Digamos, esa es la parte académica. La trayectoria profesional, pues digo, son ya muchos años, son más de 25 años en el ámbito de la comunicación, pero específicamente en la industria minera, pues tengo casi 12 años en esta industria. Primero, cuando fui invitada a trabajar en una operación minera fue en la parte de relaciones públicas. Y ahí tuve la gran oportunidad de que pues prácticamente me dejaran hacer muchas cosas, más que solamente el tema de relacionamiento. Me pidieron hacer un plan de comunicación. Y ese plan de comunicación pues era justamente cómo acercar la minería al público y a las audiencias en generales, ¿no? Y repito, me dieron la oportunidad de hacer muchísimas cosas, de tal manera que el tema de la comunicación fue cobrando relevancia, importancia para en ese entonces la empresa minera en la que trabajaba. Fue, sin temor a equivocarme, la primera empresa en México que tuvo un departamento como tal de comunicación y luego ya no era tanto relaciones públicas, sino más bien era comunicación y relaciones públicas. Llevé este cargo por 2 años en la operación minera, luego me nombran gerente LATAM para todas las operaciones de esta empresa, la extinta Goldcorp. Y bueno, pues ahí ya trabajamos de manera más integral y los planes de comunicación, se empezaron a abrir más espacios en las operaciones mineras para abordar estos temas. Y bueno, finalmente he venido trabajando con temas de relacionamiento, de comunicación, de networking, de un poquito de enlace legislativo y todo esto dentro de la industria minera, esto por 12 años ya como les decía, primero Goldcorp y lo que se convirtió luego en Newmont y ahora en Compañía Minera Cuscatlán. ¿Cuál es tu percepción respecto al empoderamiento justamente que debe tener una mujer dentro del ámbito profesional? Sí, hablar de las mujeres en la industria minera actualmente es muy diferente a la historia que se empezaba a construir hace 10, 12 años, ¿no? El número de mujeres en la industria era muy limitado, muy poco, y no porque la industria no quisiera abrir estos espacios, sino porque realmente las mujeres sentíamos que no era por todos los mitos, las tradiciones de esta propia industria, sentíamos que no era un espacio donde pudiéramos tener una carrera profesional, o quienes veían a esta industria como una opción, pues eran en las áreas que tradicionalmente, ¿no? Conocíamos que podían ejercer las mujeres, sobre todo en el tema administrativo, estos roles de género que nos creímos y que heredamos, ¿no? Poco a poco
hemos entendido que podemos llegar a hacer cualquier cosa dentro de la industria minera. ¿Por qué es importante el empoderamiento? Es justamente que creamos y que nos sintamos capaces de hacer cualquier cosa y desempeñar cualquiera de los roles que por capacidad pueden hacer los hombres, ¿no? Entonces, que evidentemente tenemos diferenciadores, ¿no? Hay estudios muy contundentes que dicen que cuando existe una vacante y de repente la ve un hombre y dice, bueno, la vacante requiere 10 capacidades. Yo tengo 2, aplico. Y aplican, ¿no? Y aplican y se lanzan a esa aventura. Contrario a las mujeres vemos estos 10 requisitos y decimos, híjole, tengo 8 y me faltan 2 y no aplicamos, ¿no? El pensamiento y la lógica es diferente. Creérnosla principalmente que podemos hacer por capacidades cualquier cosa, pues podemos desempeñar cualquier rol, tanto en operaciones como puestos de liderazgo. Es el primer paso que la industria necesita de las mujeres, ¿no? ¿Cuál es la relevancia que tiene que un equipo sea liderado por una mujer? La naturaleza, el universo, Dios, en lo que cada uno creamos, nos hizo diferentes y eso no lo podemos negar. Nos hizo diferentes a hombres y a mujeres y nos hizo diferentes también en estructura de pensamiento. Un equipo que es capaz de poder conjuntar estas diferencias y hacerlas como parte de su trabajo diario, esas mismas diferencias, esas mismas, digamos, actitudes que van conformando estos equipos diversos se convierten al final en su mayor ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque sí tenemos una estructura de pensamiento diferente, un liderazgo femenino es mucho más empático y ojo, te estoy diciendo mucho más, no significa que estas capacidades no la tengan aquellos liderazgos masculinos, ¿no? Pero digamos, en términos generales es sí, mucho más empático, más organizados, mucho más, vemos las cosas desde una perspectiva mucho más general. En cambio, el liderazgo masculino, es un liderazgo mucho más lineal, mucho más holístico, mucho más enfocado en los resultados, ¿no? Entonces, conjuntar estas dos partes es lo que hace la gran diferencia. Yo sí creo en que juntos podemos hacer la gran diferencia. No es un tema de competencia, ¿no? ¿Quién es mejor o quién es peor? Yo creo que, el equipo que logra conjuntar estas diferencias va a ser el mejor equipo y necesita de unas y de otros. Doris, ahora hablemos un poquito de cuotas, que es un tema que también, pues, ahorita que estamos justamente empujando el tema de liderazgo de la mujer en diversos sectores, me gustaría saber, desde tu punto de vista, cuál es la diferencia entre escoger a una mujer para un puesto únicamente por ser mujer y cumplir una cuota o elegirla por sus capacidades. Hay acciones que se les llaman acciones afirmativas y que tienen que ver con este proceso de alcanzar la igualdad. Para alcanzar la igualdad primero tenemos que pensar en la equidad y la equidad es justamente empujada por estas acciones afirmativas. ¿Qué quiere decir esto? Darle mayor oportunidades o darle ventajas a aquellos grupos que se encuentran más en desventaja o que son minoritarios para nivelarlos y ponerlos en la misma posición que los otros, ¿no? En este caso, el tema de género en la industria minera. ¿Por qué empujar a las mujeres? Porque luego nos encontramos que aquí hay quienes critican el hecho de, bueno, solamente por eso, por el hecho de ser mujeres, tenemos que darles más oportunidades, solamente por el hecho de ser mujeres, tenemos que ir a la cuota. Esas son acciones afirmativas que en un momento lo que se pretende es justamente ponerlos en el mismo nivel de competencia, ¿no? Si no vamos a poder alcanzarlo si seguimos teniendo solamente hombres en esas posiciones y repito, nos estamos perdiendo de esta riqueza que podemos aportar las mujeres a los equipos directivos, no verlo de una manera diferente. Entonces, en este momento es muy importante impulsar estas acciones afirmativas, es importante impulsar las cuotas.
el sueño, yo creo que de todos como seres humanos, en especial el de las mujeres, es que en algún momento ya no estemos hablando ni de cuotas, ni de acciones afirmativas, ni de impulsar a las mujeres, que estos temas, estas conversaciones que estamos teniendo en este momento ya no sean tema en algunos años, ¿no? Que nos tratemos como seres humanos con mismas cualidades, con capacidades iguales o complementarias, pero que ya no sea un tema en el cual tengamos que estar tocándolo en la mesa, que ya no tengamos que conmemorar un Día Internacional de la Mujer, que lo que busca justamente es visibilizar estas diferencias y empujar y empoderar a esta parte de la sociedad que se encuentra en desventaja con la otra, ¿no? Entonces, ese es el sueño, pero por lo pronto y en este momento lo que tenemos que propiciar, generar e impulsar son estas acciones afirmativas que evidentemente pues lo que buscan es buscar el equilibrio entre los géneros. Sabemos que en el ambiente profesional en el que te desenvuelves, en el que estamos pues desarrollándonos profesionalmente, todavía hay una predominancia masculina. ¿Cómo te sientes tú al respecto? Hablamos de que la historia no era lo mismo hace 10 años que actualmente, ¿no? Y evidentemente sí ha cambiado. Y yo creo que la industria minera, y lo digo con toda convicción, es una de las industrias que muy silenciosamente ha ido avanzando, sobre todo en el tema de integración de las mujeres. Si tú quieres, primero por necesidad y luego porque dicho por la propia industria minera, se dieron cuenta de las ventajas de tener mujeres en la industria, ¿no? Yo digo que silenciosamente porque si nos regresamos un poquito atrás, vemos que cada año ha ido creciendo, a lo mejor en un punto porcentual, en 1.5 porcentual, la presencia de las mujeres dentro de la industria. Pero estamos hablando de los últimos 10 años. Al momento, el porcentaje de mujeres es un poquito más del 16% y se ha logrado en 10 años. ¿Qué quiere decir? Que en muy poco tiempo, si le sumamos otros 10 años, otros 15 años, a lo mejor vamos a estar hablando y cruzo los dedos para que así suceda, de una paridad en la industria minera, ¿no? Con mucho orgullo te digo que Compañía Minera Cuscatlán tenemos un equipo directivo con paridad, mitad hombres, mitad mujeres, es correcto, ¿no? Entonces, es por capacidades, repito, mientras que en la operación estamos por arriba del porcentaje, del promedio del porcentaje nacional. En Compañía Minera Cuscatlán es más del 20% de mujeres en la propia operación. Entonces, estamos avanzando a pasos agigantados, sí silenciosamente, porque si lo comparamos esto con otras industrias, vamos a ver que el porcentaje en otras industrias que también tradicionalmente habían sido por hombres, pues están avanzando más lentamente. Doris, ¿qué hace falta en la sociedad y en la educación para un sistema igualitario de participación y liderazgo? La pregunta es bien fácil, pero con una respuesta complicada. ¿A qué me refiero? Justamente romper con todos los paradigmas, y se dice muy fácil, con todos estos roles de género, con todas estas creencias limitantes que tenemos tanto hombres como mujeres, pero ¿cómo lo logramos? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué necesita la industria minera para que haya más mujeres? Necesitamos más niñas, más jóvenes, estudiando estas carreras que se les denomina STEM, ¿no? Que tradicionalmente también habían sido muy reservadas para los hombres. Necesitamos más ingenieras, necesitamos más geólogas, necesitamos más minerometalurgistas, etcétera, etcétera. Necesitamos que ellas estén viendo en estas carreras la oportunidad de tener una carrera exitosa, con un futuro prometedor como lo ofrece la minería, ¿no? Pues te digo, la respuesta es fácil, pero el cómo es el complicado, ¿no? Y eso es tarea de todos, de quienes estamos en la industria, pero también de quienes perfilan los destinos de este país en el tema de educación. Ahora, retomando justamente el tema de roles de género que se han impuesto a la mujer, ¿cómo consideras que en México podemos seguir avanzando o si consideras que ya estamos como en un nivel adecuado?
El nivel adecuado lo vamos a alcanzar justamente cuando alcancemos la paridad en esta industria. Entonces todavía el camino es largo, falta mucho por recorrer. Sí necesitamos mujeres que estén preparando en las carreras, necesitamos justamente lo que te comentaba, ir cambiando las condiciones dentro de las propias operaciones. La industria minera fue creada por hombres y para hombres, y no es que sea un tema de no tener las condiciones, sino que realmente pues no se necesitaba, ¿no? Entonces tenemos que ir visibilizando todos esos brechas que todavía existen, ¿no? Y darles a ellas las condiciones necesarias para que en algún momento determinado de su vida no tengan que elegir entre la carrera profesional y el tema familiar, ¿no? Para quienes deciden formar una familia, ¿no? Pues que haya guarderías, que haya estos permisos de maternidad, pero que también en las instalaciones tengamos vestidos para mujeres, las habitaciones correctas para las mujeres en los campamentos. Entonces tenemos que ir visibilizando estos detalles que al final del día se vuelven problemas cuando no lo tienes, para que las operaciones y las condiciones empiecen a cambiar, ¿no? Adaptarse a esta nueva realidad con la presencia femenina dentro de la industria, y eso pues no se hace de un día para otro. Tenemos un largo camino, repito, primero visibilizarlo, luego trabajarlo, sensibilizar y luego comenzar a fomentar los cambios. Yo creo que a partir de ello, y cuando podamos ser capaces de inspirar también a las nuevas generaciones para que vean en la industria minera un lugar propicio para trabajar, también es parte del trabajo que tenemos que hacer. Entonces, es un trabajo que todavía tenemos un largo camino por recorrer, sin embargo, pues estamos, y es lo interesante, ¿no? Estamos trabajando juntas y juntos, ¿no? Porque quienes están liderando la industria de minera del país también están convencidos de eso y se vuelven los grandes aliados en esta transformación. Ahora regresando justamente pues a tu experiencia profesional, me gustaría que nos compartieras, a mí y a toda nuestra audiencia, cuáles han sido las experiencias más enriquecedoras o satisfactorias que has tenido a lo largo de tu trayectoria. Uy, hay muchísimas, hay muchas desde lo personal hasta lo general, pero yo creo que donde yo mayormente encuentro la inspiración para mi trabajo diario, tanto en la empresa como en el trabajo de WIM, son las propias historias de la gente, sean los colaboradores y colaboradoras que trabajan en la industria minera, porque hasta el momento no conozco a nadie de otras industrias que hable con la pasión y la entrega de un minero o de una minera. Pero eso por una parte, pero por otra parte, les comentaba hace un momentito el tema de los sacrificios que tienen que hacer desde lo personal, ¿no? Y las historias se repiten. Entonces, eso ha sido prácticamente mi fuente de inspiración para mi trabajo diario, conocer la perspectiva, las historias de cada una de las personas que trabajan en la minería, su pasión para el desempeño, pero también lo gratificante que es cuando terminan un turno de trabajo. Entonces, son muchas experiencias. Aquí he encontrado mucha gente con historias que te motivan, que te hacen apasionarte cada vez más de la minería, pero que también te desgarran y que también te enseñan que agradecer lo que de alguna manera tú tienes, ¿no? Todos los días. Entonces, sí, definitivamente ahí es donde he encontrado estas experiencias, y pues muchas, o sea, la gente en la minería al final del día se convierte, pues es que yo no sé si es tu primer familia o en la segunda familia, porque en los campamentos mineros es realmente donde pasas más tiempo, ¿no? Doris, ahora me gustaría que me comentaras si es que el hecho de que seas mujer ha influido en tu carrera profesional,
Y si es que lo fuese así, pues ¿cómo es que ha influido? No lo creo, no creo que haya influido, porque además no es algo que yo he utilizado como para crecer dentro de mi carrera profesional. Yo creo que algo que se privilegia dentro de esta industria es justamente las capacidades sobre el género. No niego que al principio fue complicado de repente estar en reuniones, sala de junta, donde el 90% eran hombres y yo, ¿no? Y tenías que esforzarte más porque tus ideas, porque tu voz fuera escuchada, pero al final del día, con perseverancia, con resistencia y con constancia, pues fui lográndolo, ¿no? A tal grado de poder lograr que esa silla en la que yo estaba y la que ocupaba, pues comenzara a tornarse en una silla relevante, ¿no? Para el trabajo de los demás. Entonces no creo. En el tema personal sí fue un poco más retador, ¿no? Porque pues la sociedad no está acostumbrada a ver mujeres dentro de la industria minera, y menos que se vayan a los campamentos, y menos que estén en una operación. Entonces esa parte al principio sí fue muy criticada en lo personal y en lo familiar, pero afortunadamente pues los tiempos han cambiado, y sí puedo decir que el respaldo de mi familia, de mi esposo, de mis hijas, de mi padre fue muy, muy importante, ¿no? Entonces sí, no creo que haya sido un tema de género, sino más bien sí de capacidades. Me gustaría que le aconsejaras a las mujeres que están intentando construir una carrera o crecer en el mundo profesional. ¿Qué es lo que sería los puntos claves? Pues no sé si sería un consejo. Yo lo que les puedo compartir es mi propia experiencia. Lo que a mí me ha resultado. Sería muy pretencioso de mi parte tratar de dar un consejo, pero al menos les puedo compartir lo que a mí me funcionó. Y lo que a mí me funcionó es cuando a los 18, 19, 20 años estás pensando en elegir una carrera, que lo hagas al revés. No es elegir una carrera para ver si te gusta, es al contrario, busca tu pasión, lo que te gusta, lo que te emociona, y a eso búscale una carrera. Totalmente. Y a partir de ello vas a dedicarte a hacer por mucho tiempo, por el resto de tu vida, lo que te gusta hacer y lo que te emociona, ¿no? La consecuencia pues vendrá después, y como consecuencia me refiero al crecimiento profesional, al tema de económico, etcétera, ¿no? Pero definitivamente cuando haces realmente lo que te gusta, lo que disfrutas, pues entonces no es trabajo, y más bien se vuelve en algo que todos los días te levantas y dices, qué emoción, voy a hacer esto, voy a aportar esto, voy a transformar con lo que estoy haciendo, ¿no? A mí en lo personal eso es lo que me ha funcionado, eso es lo que trato de inculcar mucho en mis hijas, ¿no? Y pues esa es mi experiencia. La otra cosa que sí les compartiría es: no te quedes nunca con el no, siempre busca el cómo sí. Tal vez en la primera te van a decir que no, pero eso no quiere decir que no busques la manera de en la segunda vuelta, o en la tercera, o en la cuarta, o en la quinta, en la décima, tener el sí. Entonces nunca te quedes con él. No sé si haya algo más que te gustaría compartir con nuestra audiencia. Pues nada, agradecerles el tiempo que se tomaron para escucharnos, Rubí, para pues reflexionar un poquito sobre lo que significa el 8 de marzo. Recordar que no es una celebración, sino es una conmemoración que lamentablemente se instituyó después de una gran tragedia, que lo que busca el 8M es justamente visibilizar todo el camino que todavía falta por recorrer para que las mujeres y los hombres de este planeta estemos en igualdad de condiciones.
Pues muchísimas gracias, Doris, por permitirme nuevamente entrevistarte. Me da mucho gusto pues verte siempre brillar, porque siempre que te veo tienes algo nuevo y eso pues es sin duda muy valioso y habla muy bien de ti como mujer y como profesionista. Muchas felicidades, Doris. Muchísimas gracias por todo tu apoyo siempre, Rubí, y pues en este barco vamos todos y todas juntas, así que no podemos dejar de remar. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por visualizar esta entrevista. Nos vemos en una siguiente con más.